Como veníamos diciendo, entonces lo más importante es que verifiquemos que tengamos la misma cantidad o el mismo valor de cargas positivas y negativas. Veamos un ejemplo más. El níquel, con su estado de oxidación más 3, se va a combinar con el oxígeno con su estado de oxidación menos 2. Podemos observar que acá tengo 3 cargas positivas y acá solo tengo 2 cargas negativas. Como no hay una igualdad, estoy obligado a entrecruzar o a entrelazar estos valores. Por lo tanto, el níquel va a tener ahora un subíndice 2 y el oxígeno tendrá un subíndice 3. Para verificar que este compuesto esté bien escrito, el níquel le pongo su estado de oxidación más 3 y al oxígeno su estado de oxidación menos 2. Si yo multiplico el subíndice por la carga, voy a tener una carga total positiva de más 6. Si multiplico el subíndice por la carga, voy a tener una carga total negativa de menos 6. 6 positivos, 6 negativos, yo puedo decir que esto está igual y por lo tanto se ha neutralizado y puedo verificar que mi compuesto es neutro. Pero veamos algunos ejemplos de compuestos un poquito más complejos. Mencionemos a este compuesto. Cuando tengamos este tipo de compuestos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Siempre iniciemos nuestro trabajo colocando los estados de oxidación de los elementos que se encuentran al extremo. En este caso yo voy a decir que el potasio vale más 1 y el oxígeno vale menos 2. Entonces, si ustedes observan bien, lo primero que debo hacer es multiplicar el subíndice por el estado de oxidación del oxígeno y eso me va a dar un total de 8 cargas negativas. O sea, mi objetivo debe ser neutralizar esas 8 cargas negativas. Observo que el potasio no tiene ningún subíndice, entonces solamente tengo un valor de 1. De 1, para llegar a neutralizar estas 8 cargas negativas, me están faltando 7 cargas. Entonces, 1 del oxígeno y 7 del manganeso van a ser las 8 cargas positivas que van a neutralizar a estas 8 negativas. Y por lo tanto, yo puedo decir que mi compuesto está bien escrito o bien formulado. Veamos otro caso. Aquí tenemos otro caso. Vuelvo a insistir, iniciemos nuestro trabajo por los elementos que se encuentran a los extremos, porque normalmente casi son los elementos que siempre conocemos sus estados de oxidación. En este caso tenemos al hidrógeno, y el hidrógeno tiene un estado de oxidación de más 1 y el oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 2. Si yo multiplico el subíndice por la carga del hidrógeno, tengo una carga total positiva de más 2. Si multiplico el subíndice por el estado de oxidación del oxígeno, tengo un estado de oxidación de menos 8. Entonces mi objetivo es neutralizar estas 8 cargas negativas. Y observo que aquí tengo 2 positivos ya. De 2 para llegar a neutralizar los 8, me están faltando 6 cargas positivas. Entonces yo le asigno 6 al azufre. Ya tengo estos 6 y estos 2 del hidrógeno me dan 8 positivos que me van a neutralizar estos 8 negativos. Y por lo tanto digo que mi compuesto está bien escrito o está bien formulado. Debemos de mencionar también que generalmente los elementos más electronegativos se van a presentar con su carga negativa y el resto de los elementos se van a presentar con su carga positiva. Hay algo importante, el oxígeno en la mayoría de casos se va a presentar con su carga divalente negativa. Esto quiere decir, como ya hemos mencionado en los ejemplos, el oxígeno se va a presentar en la mayoría de casos, valga la redundancia, con su carga menos 2. Pero el oxígeno tiene algunas excepciones, cuando va a formar los peróxidos, que va a trabajar con una carga de menos 1, o en los superóxidos, que trabajará con una carga de menos 1,5. En esos dos casos, va a variar su estado de oxidación porque van a haber enlaces especiales entre oxígenos. El hidrógeno es otro caso particular. El hidrógeno, como ustedes han podido apreciar, en la mayoría de casos va a trabajar con su carga positiva más 1. Pero para un tipo de hidruro especial, trabajará con una carga negativa de menos 1. Finalmente debemos de decir que la norma nos indica o nos señala que cada vez que podamos simplificar un compuesto,
debemos de simplificarlo. Y veamos algunos pequeños ejemplos. El calcio tiene un estado de oxidación +2, es su única valencia, y lo voy a combinar con el oxígeno, que vale -2. Como ustedes pueden apreciar, tengo dos cargas positivas y tengo dos cargas negativas. Entonces ya no necesito entrelazarlas o entrecruzarlas. Sencillamente estas dos cargas se van a anular entre sí. Y lo que debo de hacer luego es escribir los símbolos de los elementos. Debo de escribir los símbolos de los elementos. Hablemos de otro caso. El fierro. El fierro tiene dos estados de oxidación, +2 y +3. Pero por motivo del ejemplo que estamos haciendo, digamos que en este caso va a trabajar con su carga +2 y se va a combinar con el oxígeno con su estado de oxidación -2. Entonces tengo dos positivos y tengo dos negativos. Ya no tengo por qué entrecruzarlos. Sencillamente ellos aquí se van a neutralizar y lo que voy a hacer es escribir los símbolos de ambos elementos. Finalmente vamos a poner como ejemplo a otro elemento y vamos a decir que tengo al mercurio. Igual el mercurio tiene dos estados de oxidación, +1 y +2. En este caso vamos a poner que está trabajando con su estado de oxidación +2 y lo voy a combinar con el oxígeno -2. Igual tengo dos cargas positivas contra dos cargas negativas, ya están iguales y por lo tanto lo único que voy a hacer es anularlas, simplificarlas y voy a escribir los símbolos de los elementos. Finalmente, esperamos que esta pequeña introducción les sirva como base para empezar a trabajar con las funciones químicas. Muy agradecidos por su atención.